Pero sí es cierto que había momentos en los que yo sentía que en televisión había desarrollado un estilo y un perfil, y mucha gente cuando yo salí de televisión, incluso en una red social tan agresiva como Twitter, lo lamentaron Sí. bastante. Pero creo que está bien, creo que ha cerrado en un buen momento. Y con cerrar no significa un cierre definitivo, uno siempre puede regresar. A mí las cámaras me son muy naturales, ¿no? Y además porque tenía un deadline muy claro, tenía que llegar a la feria del libro. Y mi libro, cuando lo mandé a imprenta, la feria ya había empezado. Cuando salió de imprenta, a la feria le quedaban 3 días. Y mi presentación del libro en la feria fue el último día de la feria. ¿Y qué tal la experiencia de encontrar las fuentes, en las fuentes encontrar al círculo de Vizcarra, ¿no? ¿Cómo fue esa Mm. experiencia, recolectar las fuentes, Es bien entrevistar? interesante, es bien interesante porque yo hice un trabajo previo de producción con un fixer, alguien que es moqueguano y que tenía contactos en Moquegua. Entonces yo llegué y algunos ya los tenía pactados para entrevistar y a otros, como en el caso de los amigos de Vizcarra y sus hermanos, los encontré casi de suerte, ¿no? Ellos estaban en la bodega, hay una bodega de pisco que tiene uno de los amigos de Vizcarra. Yo llegué a entrevistarlo a él y de pronto sus hermanos llegaron y terminé yo comiendo un chicharrón con sus hermanos y conversando, pero claro, yo era periodista en el lugar, entonces mientras vivía por allá se produjo el Brexit y lo cubrí también para un par de medios peruanos. La entrega del informe de la Comisión de la Verdad aquí en Perú, he estado en algunas coberturas de ataques terroristas en Oreja de Perro, en Ayacucho, Purímac, bueno, en fin, eso, ¿no? Lo que te da esta profesión. Pero sobre esta última experiencia que me contaste, que encontraste a una familia que le había perdido todo, o sea, yo, por ejemplo, a mí me tocó pues, dentro de mi formación universitaria, estar cubriendo lo que pasó con el derrame de petróleo, ¿no? En las playas de Ventanilla, acá en el norte, este, y yo soy del Cono Norte, yo vivo en Puente Piedra, o sea, estoy cerca por allá, pero también me tocó chocar con una realidad en la que una señora cuyo esposo era pescador artesanal, lo pierde todo y no tiene dinero para llevar a casa, entonces ahí ves la cuota emocional con la que puedes conectar a través de esta carrera, ¿no? Particularmente, yo quería preguntarte, ¿tú cuán importante crees que la labor de nosotros, o sea, que estamos en esta profesión, es también más allá de buscar la pepa, buscar la noticia, quizás tratar de tener un titular, ¿no? De una cobertura formidable y correcta, es también Ujú, llegar al papel humano, ¿no? Al papel humano, a la emoción de la otra persona. Hay personas que lo pierden todo. Ahorita estamos viendo un periodo de extorsiones masivo también, que hay personas que están perdiendo vidas prácticamente porque no cobran, no pagan cupos. Entonces, ¿cuán importante crees que es esta manera de conectar también con la realidad de las otras personas? La empatía. sí, es fundamental, pero tienes que separar en algún momento tu emoción de la cobertura, porque si no todo te va a afectar mucho, ¿no? Hay centros de estudio como el Dart Center en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Nueva York, que se especializan en la investigación de traumas entre periodistas y de la carga emocional que usualmente tienen aquellos que durante años cubren tragedias. Entonces, sí hay una empatía necesaria porque tú tienes que escribir desde la humanidad, es Ujú. decir, nosotros tenemos una labor social fundamental y, y yo creo que, no sé si parcialidad es la palabra, pero tú tienes que entender con mucha mayor obligación y compromiso el drama de aquellos afectados por el poder, aquellos perseguidos, aquellos que son víctimas, ¿ya? Entonces sí tienes que tener una cercanía con ellos, empática, pero cuidado con la cercanía emocional, porque vas a estar en constante contacto con muchos dramas y es probable que en algún momento termines también tú siendo afectado. No debes de ser frío, como te digo, nosotros tenemos una profesión muy humana, pero también es verdad como el médico, ¿no? Que ve sangre permanentemente y la sangre no le afecta. Tú tienes que también poner alguna protección entre lo que le sucede a otros y sobre lo que tú tienes que reportear y lo que te puede afectar a ti.
Por supuesto, por supuesto. Y creo que es una lección para la generación de periodistas que vienen en camino, ¿no? También que están constantes coberturas. Ahora, volviendo un poco a lo que me comentabas, Martín, de que te gustaba escribir, de que de verdad que te gustaba y también en un momento pensaste en la literatura también como profesión. Yo quería preguntarte, y bueno, aquí ya quería entrar a la parte del libro que tienes, que se llama Vizcarra, una historia de traición y lealtad. Estuve chequeando ayer, Es el segundo tomándote, libro. Escribí un claro. primer libro sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile junto con Marcos y Fuentes. Sí, Ujú, claro, pero claro, enfocándome en este libro, Vizcarra y una historia de traición y lealtad, yo quería preguntarte, primero, este perfil de Vizcarra, ¿en qué momento llega para tu carrera periodística cuando lo escribiste hace algunos años? Y sobre todo, ¿qué sí. motivaciones tuviste al respecto? Mm. Es una buena pregunta, porque se la ha descontextualizado luego. El libro fue publicado el año Mm, 2019, cuando Vizcarra era, eh, por un lado, según las encuestas, el presidente peruano más popular del siglo ujú, XXI. Pero por otro lado, todavía era un desconocido. No se sabía mucho de él ni de su pasado. Pero había una pregunta que resonaba y que no terminaba de ujú, responderse correctamente. Y era, y fue fue la estrella que me guió o el faro a la distancia, porque cuando tú inicias un proyecto tienes que ujú. tener alguna guía, ¿no? Hacia dónde enfilar la embarcación. Y esa guía para mí fue una pregunta. ¿Traicionó o no traicionó a Pedro Pablo Kuczynski para ser presidente? Entonces el libro gira sobre ese eje, si traicionó o no a Kuczynski. Y yo creo que retraté un personaje, hice algunos viajes a Moquegua también y conversé con mucha gente que en aquel momento prefirió guardar su anonimato, dado que Vizcarra era presidente entonces. Y yo creo que el libro perfila bien aquel momento, además de un poco sus antecedentes, etcétera, perfila el momento en el que él asume la presidencia y cómo llega a la misma, y lo refleja como un traidor, ¿no? De hecho, es un traidor serial. O sea, no sé si has leído el libro, pero Vizcarra tiene una carrera política en la que va traicionando y traicionando y traicionando y traicionando hasta que llega a la presidencia. Es una locura. Por eso el libro se llama Una historia de traición y lealtad, ¿no? Porque Ujú. también tiene sus lealtades, evidentemente, aunque la principal es para consigo mismo. Ya luego del tiempo vimos que incluso había sospechas sobre una traición a su propia mujer, ¿no? Entonces, es un personaje que, curiosamente, luego se supieron otras cosas como lo de Richard Swing o lo de la vacuna, el Vacuna Gate, etcétera, pero que al producirse creo que dialogan bien con el libro que he escrito. Es decir, cuando yo cierro el libro, Vizcarra todavía era presidente, la pandemia no había iniciado. Pero lo que Claro, sucede después, como el cierre del Congreso por parte de Vizcarra, etcétera, tiene completa relación con lo que yo ya venía escribiendo. Es como si sí. la realidad hubiera seguido escribiendo capítulos del libro, ¿no? Es de verdad bien interesante ese ejercicio. Sí, hay Y eso unas fue, ¿no? páginas, claro, unas páginas que a mí me llaman mucho la atención. A mí también me gustan los géneros narrativos, la narrativa dentro del periodismo, cómo se puede escribir Ujú. literariamente, cómo se puede hacer metáforas, pero sin faltar a la verdad. Hay unas páginas en las que tú hablas de Martín Vizcarra subiéndose a un árbol de moras, Sí, ese es eh, el inicio, ¿no? Sí, el inicio, y la verdad que luego terminas el libro y te das cuenta con un perfil, con una persona Martín Vizcarra queriendo llegar a alto, llegar al poder. Y como tú bien sí, dices, se conecta con lo que pasó tiempo después de la publicación, ¿no? De lo que cierra el Congreso. sí, Entonces, la verdad es que un libro te puede permitir todas esas herramientas, Martín. Y entonces, la verdad que resulta muy interesante el análisis, ¿no? Hasta incluso otro de los detalles que me fijo en el libro es su relación con Mecha Arauz, ¿no? La relación sí, con claro. Mercedes Arauz, o sea, mucho antes que pase todo lo que pasó en el 2020, pero como incluso Martín Vizcarra estaba solo, le tocó pasar un cumpleaños solo y Mecha Arauz se acerca, ¿no? Para poder estar con él en su cumpleaños. Sí. O sea, Y realmente yo lo creo, invita a una peña, lo invita a una lo invita a una peña peña. en Barranco. Ellos cuando hacían campaña se llamaban hermanitos, ¿no? Y compartían el mismo plato de comida. O sea, era una amistad muy, muy cercana, muy íntima. Por eso es que a ella le, le dolió especialmente la traición, ¿no? Se sintió traicionada. ¿Y qué tal la experiencia de encontrar las fuentes, en las fuentes encontrar al círculo de Vizcarra, ¿no? ¿Cómo fue esa Mm. experiencia, recolectar las fuentes, Es bien entrevistar? interesante.
es bien interesante porque yo hice un trabajo previo de producción con un fixer, alguien que es moqueguano y que tenía contactos en Moquegua. Entonces yo llegué y algunos ya los tenía pactados para entrevistar y a otros, como en el caso de los amigos de Vizcarra y sus hermanos, los encontré casi de suerte, ¿no? Ellos estaban en la bodega, hay una bodega de pisco que tiene uno de los amigos de Vizcarra. Yo llegué a entrevistarlo a él y de pronto sus hermanos llegaron y terminé yo comiendo un chicharrón con los hermanos y conversando, pero claro, yo era periodista en el lugar, entonces les preguntaba y anotaba y ellos estaban, creo yo, confiados porque primero ellos también querían, creo yo, que se les conociera a ellos un poco más y querían hablar bien de su hermano, lo que es evidente, ¿no? Sentían de que en aquel momento su hermano era extremadamente popular y entonces tal vez pensaron que yo llegaba como un periodista subido en esa ola de su popularidad para reventarle cohetes, qué será, ¿no? Entonces empezaron a hablar sobre Vizcarra. Yo creo que también una herramienta que los periodistas deben de desarrollar es la de poder acercarse a su fuente, ¿no? Claro. Eh, no te digo que uno que vaya con una careta, ¿no? Porque uno siempre llega diciendo que es periodista, eso nunca desaparece. Y creo que tu fuente sabe que tú eres periodista, o aquel que te da una entrevista sabe que tú eres periodista, por algo estás ahí. Yo no fui de Lima a Moquegua a comer un chicharrón en ese lugar, yo fui a entrevistar gente. Entonces, ellos se abrieron, pues, y me contaron una serie de cosas que ahí yo reflejo en el libro. Y, por ejemplo, la enemistad o la falta de confianza entre Vizcarra y Mecha Arauz, ellos son los que la retratan muy bien. Porque para alguien como Vizcarra, que ha traicionado a tantas personas, la desconfianza también es una marca personal. Es decir, uno sabe por su propia actitud que la traición está siempre presente, entonces te cuidas y desconfías de todo aquel que te rodea, ¿no? Ujú. Y ese creo que fue su caso. Yo creo que es importante el acercarte a un círculo íntimo cuando entrevistas o perfilas a alguien, porque esas personas que conocen el objeto de tu investigación de décadas, siempre tienen datos y miradas adicionales que pueden nutrir el perfil, ¿no? Por supuesto, Martín. Eh, y por ejemplo, en este camino de también el libro, solamente para cerrar este temita que me pareció tan interesante de tocar con esta historia, sobre todo de un personaje tan prominente, quizás uno de los más prominentes de los últimos 10 años, 20 años, yo quería preguntarte, eh, a fin y al cabo, cuando terminas de escribir este libro, ¿qué sensación vino para ti, no? ¿Satisfacción sobre este relato? ¿Pudiste encontrar Sí, quizás alguna fuente más? ¿Con qué sensaciones te dejó este libro? sí, cuando cerré el libro y lo publiqué, primero es una gran satisfacción personal porque escribir un libro es una tarea larga, compleja, demandante, física y emocionalmente. Es así, pero una vez que terminas de escribirlo, lo cierras y lo mandas a imprenta, sientes una paz extraordinaria. Eh, Hay en algún momento la necesidad del punto final, porque tú podrías permanecer escribiendo y reescribiendo y corrigiendo Ujú. y aumentando un libro eternamente, ¿no? Pero hay un momento en el que tienes que decir, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado porque aquí ya se explica aquello que yo quería contar. Como te digo, el libro pues no era una biografía necesariamente, era un perfil que trataba de explicar el momento de la traición. Yo creo que el libro lo cerré en aquel instante y además porque tenía un deadline muy claro, tenía que llegar a la feria del libro. Y mi libro, cuando lo mandé a imprenta, la feria ya había empezado. Cuando salió de imprenta, a la feria le quedaban 3 días. Y mi presentación del libro en la feria fue el último día de la feria. Y además el libro salió con algunas fallas de impresión por la prisa. Se llegaron a llevar a la feria 100 ejemplares nada más, porque era lo que había salido de imprenta, lo primero. Tenía unos problemas ahí de orden, le habían cambiado unos capítulos, lamentablemente. Pero bueno, hay 100 libros ahí que tienen ese problema, así que si en algún momento me llega la gracia de cierta fama, pues tendrán algún valor, y si no, servirán bien para poner en la pata de algún mueble y que este no tambalee. No, Martín. Yo quería ahora preguntarte ya para ir cerrando la entrevista, también.
Bueno, esta pregunta que viene el caso porque, bueno, tú salías del canal 2 de Latina, fue un momento, o sea, tenía amigos que me decían, ¿no? Oye, Martín deja Latina, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque creo que es algo que quiero preguntar, ¿qué recuerdos viene de Canal 2 ahorita a tu cabeza? Y si extrañas en algún momento quizás ya los bloques de fin de semana en Latina, si Sí, es que la televisión en ese punto ya tú estabas acostumbrado a este ritmo y sí. quizás todavía lo extrañas. Mira, la televisión es el medio en el que yo me he formado durante los últimos 20 años, poco más. Yo empecé en 2003 o 2002. Mira cuánto tiempo ha pasado. O sea, ya 22 años. Y la mayor parte de mi carrera profesional, a pesar de que he tenido ciertos hiatos, me he ido a Europa un par de veces, he vivido por allá una temporada, he trabajado por allá, he regresado aquí a televisión. Pero creo que está bien, creo que ha cerrado en un buen momento. Y con cerrar no significa un cierre definitivo, uno siempre puede regresar. A mí las cámaras me son muy naturales, ¿no? Pero creo que es un buen momento este para poder reinventarme, para poder aprender, para poder conocer los misterios del algoritmo, para poder zambullirme en un proyecto digital, que yo creo que es ahora el camino, ni siquiera el futuro, sino el presente. Pero sí es cierto que había momentos en los que yo sentía que en televisión había desarrollado un estilo y un perfil, y mucha gente cuando yo salí de televisión, incluso en una red social tan agresiva como Twitter, lo lamentaron Sí, bastante. Entonces yo creo que se dejó ahí un buen recuerdo, ¿no? Yo me sentía muy cómodo los fines de semana porque me parece que conseguimos dar una personalidad a esos espacios, especialmente a aquello que se enfocaba en conocer más nuestro país, las culturas que tenemos, o incluso el prestarle atención a lo medioambiental, que es fundamental y que todavía es visto como un tema menor cuando debería ser un tema prioritario, ¿no? Es el mundo que le estamos dejando a las siguientes generaciones, hay que cuidarlo. Entonces, esos espacios le dieron un tono especial al programa y mucha gente lamentó su salida. Yo, te soy muy sincero, no he seguido viendo el espacio, ya porque no he tenido tiempo y porque ahora sí aprovecho los fines de semana con mi familia, cosa que antes no podía hacer. Pero hay buenos profesionales en Latina, estoy seguro, que han tomado la posta o que le están dando su propio sello, ¿no? Que es lo normal. Esa es la renovación que uno espera en todos los medios. por supuesto, Martín. Y nada, desde Johan Sessions esperamos que en los próximos proyectos que emprendas te vaya muy bien, por supuesto, porque como tú dices, descubrir los algoritmos, descubrir todas esas nuevas herramientas es algo fabuloso. Y bueno, nada, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista de verdad que en la que yo personalmente he aprendido, creo que Qué bueno, bastante, y yo me te siento muy agradezco. satisfecho al respecto. Así que nada, la mejor de las Gracias, suertes, Johan. mejores de los éxitos, Martín. Un gusto, ya luego me pasarás el link para verla. Ya nos Por vemos. supuesto.